Bien, vamos a saludar con nuestro segundo invitado a la audiencia y a todo el país. Le anunciamos al doctor Hernán Reyes, politólogo, analista político también. Vamos a hacer un análisis de la coyuntura política que vive el Ecuador. ¿Cómo está, doctor Reyes? Gracias por aceptar conversar con Ecuador en directo en esta mañana. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Un saludo a la audiencia. Doctor Reyes, estamos casi que a una especie de 24 horas, 30 horas de cerrarse el tema de las alianzas. Se está conversando, hay una mesa de diálogo de la unidad de las izquierdas. ¿Qué lectura darle a esa mesa de diálogo? ¿Usted cree que podrá salir humo blanco entre hoy y mañana? Bueno, primero, la pertinencia de esa mesa de diálogo y de la unidad de las izquierdas, yo creo que está fuera de toda duda. En un doble sentido. Por un lado, creo que es importante volver a reivindicar la importancia de la postura ideológica, del posicionamiento dentro de un espectro, digamos, de opciones posibles. Y en ese sentido, creo que reivindicar la identidad de las izquierdas es algo que le hace bien al país y que de alguna manera marca una suerte de luz en medio de un panorama que se ha ido oscureciendo paulatinamente en los últimos procesos electorales, donde han aparecido cualquier cantidad de gente que ha caído de quién sabe dónde. Las fuerzas u organizaciones políticas han escogido a veces, yo diría, de la manera menos idónea posible a sus candidatos, y creo que vale la pena volver a retomar la idea de que la política se hace desde la postura, desde el posicionamiento, y creo que las izquierdas tienen mucho que decir al respecto. Segundo, creo que es importante también reiterar la complejidad y la dificultad de un espacio como este, de un espacio de diálogo que no estaría o no habrá estado, supongo yo, exento de confrontaciones, pero que finalmente apunta a dos cosas. Primero, el respeto de las distintas organizaciones, entre las distintas organizaciones políticas que se dicen de izquierda, y segundo, la posibilidad de la creación conjunta de un programa de gobierno o al menos de unos grandes ejes alrededor de los cuales se puede y se debe buscar acuerdos básicos. Creo que en este segundo aspecto es donde más dificultades seguramente habrá. En cuanto a lo primero, me parece que apunta por lo menos a que no se pisen las mangueras entre los bomberos, como se suele decir, ante una situación del país que amerita justamente respuestas conjuntas y amerita renunciamientos y acuerdos al menos básicos. Correcto, doctor Hernán Reyes. Ese acuerdo que se podría dar entre hoy y mañana podría ser que el binomio de la Revolución Ciudadana, la candidata Luisa González y el candidato a la vicepresidencia, Diego Borja, no estén seguros. No, por supuesto. Yo hablaba de la necesidad de renunciamientos y un momento determinado, digo yo, hay que analizar varios factores. Uno, el elemento más pragmático que tiene que ver con quién tiene más posibilidades. Acordémonos que estamos siempre hablando de un proceso electoral. No se trata de simplemente escoger a la persona más idónea para representar en el vacío a la corriente de izquierdas, sino a quien tenga efectivamente mayor arrastre y posibilidad de votos. Ahí creo yo lleva una ventaja la Revolución Ciudadana y sus candidatos, o al menos su candidata presidencial, puesto que las últimas encuestas han mostrado que está ocupando el segundo lugar luego de Daniel Noboa. En alguna encuesta vi que estaba ocupando el primer lugar. Creo que es un poquito exagerado aquello, pero definitivamente tiene una altísima probabilidad de pasar a segunda vuelta y de ser la segunda opción más votada, al menos si es que, como en todo proceso electoral, no se dan
hechos, digamos, imprevistos y podría eventualmente pasar nuevamente en primer lugar a la segunda vuelta. Pero cuando hablamos de reunificar, de juntar distintas posturas, no puede una organización política, por más importante que sea, en este caso la Revolución Ciudadana, decir nuestros dos candidatos van y ustedes súmense para simplemente apoyarnos e ir con acuerdos tal vez a nivel provincial o simplemente acordar quiénes van de candidatos a la Asamblea. Creo que es importante pensar que hay un binomio y el binomio refleja justamente esto que podría significar. ¿El acuerdo debe darse para el binomio o también para los asambleístas? Porque si van en una sola lista todos, no harían mayoría ni ganando las elecciones. Recordemos que ese método de Wester ahora no permite que un partido político tenga la mayoría. Lo cambiaron justamente para eso. Así es. Hace 7 años o 6 años en el gobierno de Moreno. Así es. Sí, es decir, yo creo que el binomio es algo que no está intocado, es decir, no se puede decir de antemano que la señora Luisa González y su candidato a vicepresidente, el economista Borja, tengan que ir de ley y ellos sean los que representen a toda la tendencia de izquierda. Creo que ese es un elemento que seguramente está en conversación. Segundo, de hecho, lo más práctico es que vaya cada fuerza política, cada organización política, con su lista por separado para poder acceder a un bloque que puede ser el bloque de izquierdas en la Asamblea Nacional. Y luego, evidentemente, eso reflejaría también de manera más transparente la fuerza y el peso que tiene cada organización política a nivel nacional y a nivel de las distintas provincias. Es decir, creo que de eso no cabe duda. El tema es, digo yo, con qué programa político y cuáles son los dos candidatos del binomio. Esos son, creo que, los temas más complicados. El programa político implica un acuerdo global, y ahí, digo yo, hay todavía, supongo yo, elementos no definitivamente saldados. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del extractivismo. Hay fuerzas de izquierdas que son totalmente opuestas al extractivismo, plantean definitivamente hacer un corte, hacer un pare, frente a ese modelo de desarrollo, inclusive que puede servir para redistribuir riqueza. Hay otras fuerzas políticas, como la propia Revolución Ciudadana, que plantean que el extractivismo es necesario, digamos, dadas las condiciones del país, dadas las condiciones económicas, y que por ende eso no se puede frenar. Yo digo, no sé, no he estado adentro, no participo de esas conversaciones, no ha habido, como era previsible, mayor difusión de lo que se ha conversado, pero por ejemplo creo yo ese es uno de los puntos que puede traer mayor distanciamiento y dificultades en los diálogos y las conversaciones. Correcto. En este panel me acompaña mi compañero Gustavo Jiménez, que tiene inquietudes también para el doctor Hernán Reyes. Doctor Reyes, buenos días. Permítame, por favor, agradecerle a Rommel Pinos por su aporte. Gracias por su aporte, y a cada uno de nuestros amigos y amigas, seguidores que nos dan también los likes para que esta transmisión tenga un mayor alcance dentro de las redes. Y esto fue un aporte en el alterno, ¿no? Doctor Reyes, el denominador común para estas elecciones por parte del oficialismo ha sido la persecución. ¿Y por qué afirmo esto? Por la reciente acción que pide el presidente Daniel Noboa al gobierno norteamericano para que se analice el estado migratorio del señor José Serrano, quien declinó a su candidatura precisamente porque denunció que de parte del gobierno y de entidades electorales no le dan las garantías para salvaguardar su vida en este proceso electoral. Esto definitivamente es un determinante por parte de este gobierno. Quien está en contra de o quien se atreve a hablar mal del gobierno o del presidente, tiene inmediatamente una respuesta de persecución, ¿o me equivoco? A ver, creo yo que la estrategia política electoral del gobierno de Daniel Noboa se basa en 3 ejes. Uno es la banalización de la política.
Creo que desde que fue candidato, y más aún cuando es presidente, se ha servido de los elementos de distracción para evitar que los temas de fondo sean objeto de conversación pública a nivel de la opinión pública. Siempre está tapando una denuncia, tapando una crítica a su gobierno con la incorporación de otro tema diferente para que la gente finalmente pase de largo a esa necesaria denuncia o crítica sobre su gestión. Ese es un primer elemento. No solamente se trata de que a Noboa le gusta o a su esposa le gusta el TikTok y pasan haciendo videitos absolutamente intrascendentes en TikTok. Se trata de una estrategia absolutamente bien planificada para que la gente no converse de lo que debe conversar y para que la gente no le vea las costuras, la enorme cantidad de costuras deshilachadas que tiene el programa de acción de este gobierno. Segunda cosa, la estrategia político-electoral de Noboa apunta a la polarización. Noboa, a pesar de que dijo que era un candidato pro y no un candidato anti nada, a pesar de que ofreció de que no se iba a pelear con nada y de que iba a inaugurar una nueva era, digamos, de diálogo y convivencia pacífica en la política, eso es lo que menos ha hecho. Noboa lo que ha hecho es polarizar, generar enemigos por todo lado, se ha peleado con los movimientos sociales, se ha peleado con las organizaciones políticas, no solamente con el correísmo, acordémonos que se peleó también con otras organizaciones políticas, se peleó también con el Partido Social Cristiano, aunque de alguna manera van de la mano en muchas cosas todavía, y por lo tanto polariza la política, y al polarizar la política hace que se piense menos en términos ideológicos y más en términos emocionales y pasionales. Y tercero, evidentemente yo creo que echa mano de la enorme incidencia que tiene en otras funciones del Estado. Estoy pensando en el propio Consejo Nacional Electoral, estoy pensando en la propia Asamblea Legislativa. Yo creo que mientras el señor Kronfle esté en la presidencia de la Asamblea Nacional, creo que tiene cubiertas sus espaldas en buena medida el presidente Daniel Noboa y su gabinete. En ese sentido, creo que tiene también mucha cercanía con las acciones que despliega la fiscal general del Estado y por ende, creo yo, hay esta sospecha que todos tenemos y que a veces aparece mucho más evidente y clara de que está utilizando todos los elementos que tiene a su alcance. Yo diría formales y no formales, legales y no legales, jurídicos y no jurídicos, para efectivamente amedrentar, perseguir y de alguna manera intentar acallar voces disidentes de todo tipo a la gestión de su gobierno. Así que creo yo a través de esos tres ejes desarrolla esta estrategia que, digo yo, no sé si le dure, no sé si le sea útil finalmente hasta que se genere el momento de la votación, pero que finalmente le ha mantenido de alguna manera a salvo de críticas, ha logrado que haya un nivel de aprobación de su gestión o al menos de no cuestionamiento de la misma importante y finalmente coloca contra la pared a aquellos que lo critican o lo cuestionan. Y en ese sentido se nota a un presidente candidato muy seguro de las próximas elecciones y esa seguridad se debe precisamente a este diagnóstico que usted ha hecho respecto al involucramiento de otras entidades, como por ejemplo el cuestionado concurso de jueces, que también en algunos casos se dice que es una herramienta para la persecución. Así es, yo creo que esa seguridad que aparenta tener Daniel Noboa está basada justamente en el enorme poder y en la enorme incidencia que tiene sobre otras funciones e instituciones del Estado. Me da la idea de que inclusive sus abogados personales colocados públicamente como sus defensores abiertos, los negociados o los negocios que finalmente han hecho sectores de su propio entorno familiar con el Estado a vista y paciencia de la sociedad ecuatoriana, incumplimientos
crasos de decisiones, inclusive de carácter constitucional. Estoy pensando en la consulta popular sobre el Yasuní, que finalmente recibe una respuesta, yo diría, cínica por parte del gobierno de Noboa diciendo, sí, ya estamos cerrando uno de los cientos de pozos petroleros que existe en esa zona del país, y por supuesto ha levantado una ola de indignación por parte de los sectores ambientalistas que apoyaron esa consulta popular, y podemos seguir enunciando una serie de eventos y episodios donde Noboa parece, a Noboa parece no importarle un ápice la propia justicia, la propia constitución, la propia ley, acciones de protección contra la propia Asamblea Nacional, por ejemplo. Entonces yo creo que es evidente que él está jugando en varios frentes y que él está jugando, yo diría, sucio. No me parece que Noboa sea un candidato presidente al cual le interese respetar la ley, y creo que solamente a veces la presión de la opinión pública ha hecho que intentos de pasar por encima de la ley, estoy pensando en el propio caso de Olón, que es un caso que la sociedad ecuatoriana no debería olvidar, donde de la manera más desvergonzada el presidente Noboa y sus familiares, adláteres y amigos intentaron aprovecharse del poder político que tiene. Doctor Reyes, hablemos ahora un poco de las candidaturas, porque aquí hay algo muy marcado, el progresismo y la derecha. Ahora, estas figuras que se identifican en estos dos bloques, como por ejemplo las de minoría, aquellos candidatos que no llegan ni al 1%, en realidad podrían afectarle a estos dos bloques, en este caso, por ejemplo, al progresismo, en este caso a la Revolución Ciudadana. Aquellos candidatos como el MPD, como la Izquierda Democrática, que no están tan de acuerdo con esto de la unión de las izquierdas, ¿verdad? Y que muchos dicen que hay personajes infiltrados para hacerle daño y bajarle votos a la que va adelante, que en este caso es Luisa González. Y en el lado de la derecha igual, está Enrique Calón, el mismo Topic, que dicen que podría restarle votos al principal, que en este caso es Daniel Noboa, para su reelección. ¿Cuánto afectaría estas imágenes dentro de estos partidos que no han aportado mayormente en la democracia de este país? Bueno, partamos primero de una reflexión. Los últimos días, sobre todo, se ha cuestionado muchísimo el número, la cantidad de binomios que posiblemente estén presentes en la papeleta electoral. Y he escuchado muchas voces decir, es imposible que para un país tan pequeño como el Ecuador existan 17 binomios presidenciales, 17 opciones. Yo tengo mis reparos a esas críticas per se. Yo creo que primero, según digo yo, dentro de una democracia que se diga participativa, existe el derecho de cualquier organización política a participar inclusive si es que tiene los recursos necesarios, a participar en elecciones presidenciales. No me parece que per se sea un problema el número de binomios. He escuchado que hay analistas que dicen que habría que prohibir, que habría que limitar, que habría que restringir. A la larga eso termina siempre favoreciendo a los grupos elitarios, que son los que más recursos tienen y son los que siempre terminarán favorecidos, terminarán no restringidos. Así que para mí ese no es el problema. El problema es quiénes participan y para qué participan. A mí me parece que hay fuerzas políticas que no tienen los recursos necesarios, pero sí el derecho para participar, y que por ende suelen ser tachados y calificados, por ejemplo, de partidos de alquiler. Es una etiqueta que le permite a cualquier persona participar. Hay personas, hay líderes, si se los quiere llamar así, a veces son simplemente personajes oportunistas que están buscando un partido político para participar como candidato electoral, hacerse conocer y muchas veces quedar último. Yo recuerdo, los ecuatorianos tenemos fresca en la memoria el nombre del señor Armijos, por ejemplo, que fue un candidato como comúnmente se llama chimbador, que quedó al último, no sé si al último o a penúltimo, pero que finalmente sabía que no tenía ninguna opción de ganar, pero que quería figurar. Estos candidatos figuretis que se están buscando partidos políticos. Ese es un problema ya complicado.
qué es lo primero, el huevo o la gallina? ¿Deberían los candidatos que participan y las fuerzas que participan en elecciones presidenciales buscar candidatos propios o deberían simplemente estar atentos y llamar y buscar candidatos ajenos que les puedan dar algunos votos y quizá alguna curul en la Asamblea Nacional? Ese es un gran problema porque esa práctica política se ha seguido repitiendo y se está repitiendo, según veo yo, en la actual papeleta electoral. Y claro, se convierten en candidatos que a la larga, de forma práctica, no es que le restan casi votos a nadie, porque si son candidatos que tienen menos del 1% o menos del 0,5% de votación, finalmente va a ser irrelevante casi ese voto cautivo, ese voto duro, pequeñísimo, minúsculo que tienen con respecto a las candidaturas que sí tienen chance. El problema no lo veo ahí, el problema lo veo en el sentido de distorsionar de alguna manera el imaginario electoral para la sociedad ecuatoriana. Yo diría ensuciar el panorama electoral. Va a haber de todas formas debates, por ejemplo, la ley electoral lo obliga, y muchos de estos candidatos o candidatas lo que se van a dedicar, por ejemplo, en esos debates públicos es a atacar a una determinada candidatura. Y a contaminar de alguna manera el discurso político electoral en esos momentos. Eso es lo que más me preocupa, porque a la larga lo que hacen ahí es simplemente estar rayando alguna candidatura, simplemente para hacerlo y no por inclusive beneficio propio. ¿Con intención de buscar una segunda vuelta quizás? Por supuesto, buscar una segunda vuelta, ver a quién se apoya en la segunda vuelta, hacer acuerdos por debajo de la mesa. Entonces, a mí me da la impresión de que hay candidaturas, hay unas 5 o 6 candidaturas que sí tienen posibilidad y que no están en ese plan, simplemente de tratar de ganar una curul de manera indirecta. A mí me da la impresión de que en la centro derecha, la candidatura de Jan Topic es una candidatura fuerte. Yo estuve revisando el nivel de votación que tuvo Topic en las elecciones anteriores y no es un nivel nada despreciable, es un nivel de 16% de la votación, quedó cuarto, pero me parece que Jan Topic, además por la fuerza de su discurso, puede hacerle mucho daño a la candidatura de Daniel Noboa, y es por eso que hace algunos meses, cuando se hablaba ya de la candidatura de Topic, y finalmente Topic dijo, no, yo no voy a participar, me dio la impresión de que había presiones por parte de Noboa a través de la incidencia que él tiene, la injerencia que él tiene en otras funciones del Estado, para poder evitar que él le haga la competencia. A mí me parece que es una candidatura fuerte. He leído encuestas que se han hecho a votantes de Noboa, cuya pregunta era, ¿usted estaría dispuesto a volver a votar por Noboa de manera segura o tal vez, o quizá ya no votar por Noboa? Y hay un porcentaje importante de personas que están inseguras, estarían inseguras por volver a votar por Noboa. Y quién sabe que si es que en la campaña electoral Jan Topic da muestras de mucha fortaleza, yo lo he escuchado en algunas entrevistas ningunear a Daniel Noboa como ha querido, lo ha tratado prácticamente, pero como el muchacho que está mintiendo, así lo ha tratado. Si es que esto continúa, me parece que está bien asesorado Topic. Yo creo que Topic puede ser una piedra en el zapato muy dura para Daniel Noboa, y no solamente ser un candidato chimbador que le va a quitar unos poquitos votos, sino creo yo que le podría disputar de manera abierta el paso a la segunda vuelta en las próximas elecciones. Me parece que Cucalón todavía no despierta, todavía esa candidatura no está despegando. Me parece que quiere situarse en esta tercera vía. No creo que lo está haciendo de manera muy adecuada aún. Yo no sé si es por la plataforma política sobre la que se sostiene o porque está esperando el timing y el momento preciso para hacerlo, pero me parece que Cucalón puede también arrastrar un número importante de votantes de la centro derecha y quitarle votos a Noboa. Por ende, en ese casillero, si pensamos que la polarización de alguna manera para segunda vuelta va a enfrentar a una candidatura de la centro derecha con una candidatura de la centro izquierda, en la centro derecha yo creo que el panorama está bastante disputado. Esperemos que no ocurra otro magnicidio para que
se levante ese personaje del 0.5%, Jaime. ¿Usted iba a decir algo? Me gustaría escuchar el criterio sobre la candidatura de Pedro Granja, que también lo hemos visto que ha tomado una postura anti. Así es. Primero, yo creo que Pedro Granja es alguien que ha venido buscando desde hace muchos años, buscando tienda política para lanzarse. Me parece que es muy difícil ubicarlo ideológicamente. Creo que es un personaje que tiene una buena verborrea, pero aparte de eso, nada más. Se ha hecho conocer públicamente por aquello. Yo recuerdo que él fue uno de los impulsores de la revocatoria de mandato a Guillermo Lasso y finalmente se bajó de la camioneta. Es un buen insultador, digo yo, para quienes les gusta la vulgaridad. A mí me parece que no pasa de ahí. Y finalmente yo creo que quiere crecer a costa de, producir distanciamiento e insultar, básicamente creo yo, al correísmo. Creo que por ahí va. Un flaco favor, yo creo que le hace al Partido Socialista. ¿Qué voto busca captar Pedro Granja? El voto de Construye, porque recordemos que la postura de Villavicencio era un voto a sí mismo fuerte, o sea, anti, ¿no? Sí, pero no llegaba al nivel de insultador Villavicencio que llega Pedro Granja. Podrías tratar de generar simpatías en Construye. De hecho, me imagino una buena parte, no sé si toda la militancia socialista votaría por él, pero a la larga él sí me parece un candidato chipador. Yo creo que él tiene poquísimas posibilidades de crecer, más aún dado su errático comportamiento, diría yo, que le vale mucha más crítica y voto negativo, voto rechazo, que acumular, digamos, o atraer a votantes que yo creo hay en buena proporción en el Ecuador están hartos de este tipo de políticos. Eso pienso sobre Pedro Granja. Ahora, el Partido Socialista, tengo entendido que sigue en las mesas de diálogo. Tengo entendido que sí. Ayer escuché una entrevista que le hacían justamente al señor Vallejo, al presidente del Partido Socialista, y él seguía manteniendo, decía que se mantenía en la mesa de diálogo, inclusive hacía una evaluación del proceso de esa mesa de diálogo y de los temas principales de la misma. Pero me parece que hay ahí una ambivalencia. El Partido Socialista formal, porque ellos fueron los que asistieron a la primera convocatoria en la Casa de la Cultura, la directiva formal del Partido Socialista se mantiene en la mesa de diálogo, pero por otro lado, y esto es parte del folclorismo en la política ecuatoriana, su candidato Pedro Granja es un botafuego por su propia cuenta, por otro lado. Tal vez podría ser si es que llegan a un acuerdo en la unidad de las izquierdas, seguramente Pedro Granja se va a bajar del Partido Socialista y tal vez puede ser el candidato de la Unidad Popular. Seguramente, pero tendrían que sentarse a conversar con la Unidad Popular muy rápidamente, les restan apenas horas. Supongo yo que la Unidad Popular, una vez que se excluyó de la unidad de las izquierdas, no estaba al mismo tiempo conversando con los socialistas. Yo creo que se aisló simple y llanamente. Pero yo no le veo un buen futuro, digamos, a la candidatura de Pedro Granja, vaya por el Partido Socialista o vaya con quien vaya. Me parece que no es un candidato que pueda finalmente atraer a los votantes en estas próximas elecciones. Claro. Bueno, estos candidatos a los cuales hemos mencionado, de alguna manera le van a restar cierto porcentaje de voto mínimo, algunos bastante, como el caso de Jan Topic al presidente Daniel Noboa. Así es, y habrá otros que quizá podrían quitarle votos también a la Revolución Ciudadana o a un posible binomio de la unidad de las izquierdas. Digamos, uno de ellos, yo lo veía, era precisamente José Serrano. Al no haber seguido con su candidatura, creo que ese riesgo de alguna manera desapareció, pero yo me atrevo a decir, hay personas bastante desubicadas en términos ideológicos, buena parte de la población ecuatoriana, que finalmente, por ejemplo, podría eventualmente entender que la candidatura de Cucalón es una candidatura de centro izquierda, y quizá para evitar, dentro de la polarización que tenemos, votar por el correísmo, vote, por ejemplo, por un candidato como Cucalón.
Hay otros candidatos, no sé, la candidata del Partido Sociedad Patriótica, que creo que todavía se mantiene, posiblemente también pueda, por efectos de rebote y emocionales, todavía con la presencia de la imagen de Fernando Villavicencio, atraer alguna votación que eventualmente podría no haber ido a Noboa ni a Topi. Doctor, antes de ayer el doctor Omar Maluk describía a los dos Henry, Cucalón y Kronfle, como dos plomos en la política, que casi no suman, no tienen carisma. Sí, yo creo que es muy mal candidato Kronfle, muy mal candidato, y yo creo que el Partido Social Cristiano apunta simplemente a tener unos cuantos asambleístas, quizá, como siempre los ha venido teniendo las últimas décadas, porque además tiene un aparataje como partido político, eso no nos... Hay una estructura. Hay una estructura, pero como candidato Kronfle es muy, muy malo, y yo creo que tiene mucho rabo de paja, además, en su gestión como presidente de la Asamblea. Ha sido identificado por varios sectores, no necesariamente sectores afines a la centroizquierda o al correísmo, como el operador político de Noboa dentro de la Asamblea. Por lo tanto, ponerse ahora en calidad de confrontador, digamos, de Noboa, como le tocaría hacerlo, yo creo que no le va tampoco a dar muchos réditos. ¿Cuáles son las causas de esa debacle del PSC? Muchas, yo diría, empecemos por la mala gestión en los gobiernos locales. A mí me parece que no ha salido todavía a flote las irregularidades, por ejemplo, que, digamos, los Cintia Viteri o la propia prefecta del socialcristianismo en Guayas, así como otras autoridades locales han hecho durante su gestión, durante muchos años. Inclusive yo retrotraería hasta la propia gestión de Jaime Nebot. Ahí hay una especie de blindaje. Nunca las denuncias que se han hecho durante mucho tiempo, digamos, contra estas autoridades socialcristianas, llegaron a concretarse en nada. El caso del problema que está metido Pablo Muentes, su brazo derecho, y que no se lo menciona Jaime Nebot. Solo salen otros mensajes, pero no sale Jaime Nebot. Así es, y todo el mundo, todo el Ecuador sabe la cercanía que ha tenido siempre, la mano que ha metido siempre el Partido Social Cristiano en la justicia en el Ecuador. Y por supuesto también en los arreglos, los arreglines que desde la Asamblea Nacional el Bloque Social Cristiano ha hecho con los gobiernos de turno. Eso todo el mundo lo sabe, pero finalmente no ha salido a flote. Entonces yo creo que la mala gestión política también de esas autoridades creo que hizo que el territorio que prácticamente era consustancial al socialcristianismo, Guayas, un territorio que le costó mucho adscribir a esa tendencia política al expresidente León Febres Cordero, cuando fue alcalde de Guayaquil, y luego le costó mucho conservar a Jaime Nebot, cuando también lo reemplazó en la alcaldía. Creo que se fue disolviendo, fue viniendo a menos, con una política que finalmente le importaba poco la ciudad, estuvo mucho más interesada en sus temas personales, diría yo, como Cintia Viteri, y con otros, digamos, otras figuras del socialcristianismo que no estuvieron a la altura. Me parece además que la tarea que hicieron ellos en la Asamblea Nacional, incluyendo sus últimos asambleístas, fue bastante mala. Estoy pensando en Esteban Torres, que finalmente parecía ser un asambleísta bastante despierto, que movió mucho, inclusive procesos de fiscalización, y que finalmente ni siquiera resultó reelecto, para hablar en esos términos, en su provincia, ¿no? En Tungurahua. Así que yo creo que... Y pensábamos que iba a ser la nueva figura de las 6, ¿no? Así es, todo el mundo, digamos, mucha gente ponía muchas esperanzas en él como posible, inclusive candidato presidencial del Partido Social Cristiano. Y es un oscuro funcionario simplemente del gobierno de Noboa una vez que se quitó la camiseta del socialcristianismo. Estamos dialogando con el doctor Hernán Reyes, politólogo. Doctor, volvemos al tema, me gustaría volver al tema del doctor José Serrano, que tuvo que declinar su candidatura por temas de seguridad y también por posible, le tenían casi listo una boleta de captura, o activada casi una boleta de captura si pisaba el suelo ecuatoriano. ¿Qué criterio merece esto, lo que está pasando con la política en este país, que
ahora es un sinónimo de persecución al que no se alinea a los que están gobernando en este momento. A ver, yo creo que vivimos una democracia sumamente restringida. Esto es algo que hemos venido viviendo los últimos gobiernos y que se ha agudizado en el gobierno de Daniel Noboa. Democracia restringida, democracia limitada, democracia que a ratos es tan limitada que ni siquiera en términos formales se cumplen requisitos básicos de respeto a los derechos políticos. El caso de José Serrano es uno de ellos. Por doble lado, José Serrano, por el lado de su seguridad personal y familiar y por el lado precisamente de esta persecución, yo diría política, a partir de una boleta de captura apenas pise territorio ecuatoriano, yo creo que era evidente que él estaba sumamente limitado para poder participar y de ahí su decisión a eximirse de hacerlo. Pero a mí me preocupa no solamente el caso de José Serrano, sino veo el caso de José Serrano como un caso sintomático de lo que es este momento del sistema político electoral en el Ecuador. ¿Quién nos garantiza? Si a José Serrano, evidentemente por haber sido ministro del Interior, por tener muchísima información, por haber luchado contra bandas delincuenciales cuando en su momento fue funcionario de Estado, él merecía, ¿no es cierto?, esta protección especialísima por parte del Estado ecuatoriano, por parte de la policía. Pero ¿qué va a pasar con el resto de candidatos? Ok, José Serrano no viene al país, no participa, finalmente está a salvo. Pero ¿qué pasa con el resto de candidatos? ¿Está a salvo el candidato de la Unidad de la Izquierda, la candidata de la Revolución Ciudadana, el candidato del socialcristianismo? Es decir, el único que está a salvo este momento obviamente es el candidato presidente Daniel Noboa. Él estará más que salvaguardado en su seguridad. Pero ¿y los demás? ¿Quién nos garantiza entonces que no pueda acontecer, espero que no, evidentemente espero que no, un magnicidio como el que ya pasó, por ejemplo, con Fernando Villavicencio? Y esto, yo digo, le debilita muchísimo, agrava muchísimo el hecho de pensar que estamos viviendo una competencia electoral completa, en todo el sentido de la palabra. A mí me parece que es una competencia electoral sumamente restringida, donde hay cancha inclinada y donde finalmente, y lo más grave de todo, me parece que al grueso de la sociedad ecuatoriana no le interesa este tema. Asistirá la población a votar en febrero y finalmente, quién sabe si vayan agudizando estas condiciones y estos factores de inseguridad y de falta de institucionalidad para el próximo proceso electoral. Eso es lo que más me preocupa. Doctor, y ahora hemos visto la postura del Consejo Nacional Electoral también en el caso de las inscripciones de candidaturas. A todos los candidatos se les ha obligado que tenían que ir de manera presencial al CNE. Pero hay un caso muy particular, el caso del presidente de la República, que no tuvo que ir al CNE. El CNE tuvo que ir donde estaba el presidente de la República, en la convención. Dicen que allí fue donde se inscribió el presidente de la República. Puede ser que sea allí o puede ser que se inscribió en el Palacio de Carondelet, el CNE fue al Palacio de Carondelet. ¿Por qué la ley se aplica a unos y a otros no? Es que ya no se guardan ni las formas, Jaime. A mí me parece que estas prebendas y estos privilegios casi aristocráticos que tiene el presidente Noboa no solamente revelan con cinismo la incidencia, la injerencia que él tiene sobre las otras funciones e instituciones del Estado, sino, vuelvo a repetir, nos hablan a las claras de que estamos ante cancha inclinada, de que estas próximas elecciones están muy contaminadas y muy viciadas por estos abusos y malos usos del poder político. Y lamentablemente, digo yo, buena parte del aparato mediático privado ecuatoriano no dice pío al respecto. Está entretenido en los temas, en las cascaritas de plátano que le coloca Daniel Noboa a cada momento. Está muy entretenido en seguir polarizando muchas veces la política en el Ecuador, pero está muy poco interesado en profundizar y en analizar a fondo este tipo de limitaciones y de sesgos tan fuertes que existen en el sistema político ecuatoriano y
y que van a afectar, de hecho, al proceso electoral que está, en el que estamos en marcha. Correcto, estamos dialogando con el doctor Hernán Reyes, politólogo, en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Doctor, hay otros temas de seguridad que me gustaría conversar con usted. El presidente de la República sigue hablándonos que la inseguridad en este país ha bajado al 17%. ¿Qué criterio merece darle a las declaraciones que da la señora Palencia, las declaraciones que también da el señor ministro de Defensa, que incluso ahora en esas ruedas de prensa habla de cómo deben de votar los ecuatorianos en la próxima contienda electoral? A ver, vivimos un panorama catastrófico, de desastre en el Ecuador respecto al tema de seguridad ciudadana. Nadie ya se come el cuento de esas ínfimas reducciones porcentuales en crímenes violentos, en sicariatos, en secuestros, etcétera, porque, digamos, son usos, y como ya se ha visto muchas veces, manipulados de las cifras. Segunda cosa, esto es el resultado de una total improvisación al frente de la presidencia. El señor Daniel Noboa fue un candidato que llegó por relancina a la presidencia, a Carondelet, y por ende no tenía ningún plan para poder atacar el principal problema que tenía el Ecuador al momento de que él participó en las elecciones, que es el tema de inseguridad. El plan Fénix es una farsa, no existe. Se ha hecho inclusive muy poca inversión en la policía, a pesar de que nos elevó 3 puntos el impuesto al valor agregado para supuestamente financiar el tema de la lucha contra la inseguridad y la violencia. Y en ese sentido, creo yo, este es uno de los elementos más endebles de la gestión política de Daniel Noboa. Sus ministros son, yo diría, de ponerse a llorar. La ministra Palencia y el ministro de Defensa finalmente no cuadran, no están hechos para esos puestos. Y por supuesto, a falta de un plan, a falta de una estrategia, a falta de que la situación sensiblemente haya mejorado, no les queda más que hacer malabares cuando hacen declaraciones públicas y ahora inclusive ir más allá de eso y hacer prácticamente campaña política para su jefe, para su presidente, el señor Daniel Noboa. En ese sentido, creo yo, lamentablemente queda la puerta abierta para que el crimen organizado pueda hacer de las suyas, y vuelvo a insistir en este tema, pueda volver a emerger de manera preocupante en el proceso electoral. Ya vimos cómo fue un fracaso lo de Manabí cuando fueron a Manta y dijeron tenemos 21 días, creo que no haya habido un crimen violento, apenas estaban en Manta, estuvieron en Manta, todas las bandas delincuenciales fueron a ciudades cercanas y a provincias vecinas. Salieron de Manta con todo el aparataje y el show que habían hecho y volvieron los crímenes al otro día a florecer en Manta y en la provincia de Manabí. Lo mismo ha pasado en Durán, lo mismo sigue pasando en Guayaquil. Ahora se está extendiendo el nivel de violencia e inseguridad a Quito de manera alarmante y no hay en ese sentido, digamos, una respuesta adecuada del gobierno. Así que este es el peor, yo diría, no sé si peor que Lazo, pero yo creo que es el peor rendimiento de un gobierno con respecto al tema que más le ocupa y más está destrozando al Ecuador, que es el tema de la inseguridad y la violencia. Doctor Reyes, estaba revisando un poco el cronograma presidencial en el país y he notado que, aparte de Rodrigo Borja y luego de Maguad Buenelera Lojano, Lucio Gutiérrez, no ha habido candidato presidencial o no ha habido presidente de la Sierra. Ahora en la candidatura tampoco la hay, porque Iván Saquicela, si no me equivoco, él es azuayo, él es de Cuenca. Leonidas Sisa, él es de Cotopaxi, ¿verdad? De Pichincha. No he visto de la Sierra un candidato que se postule en las últimas elecciones.
¿Hay una comodidad quizás de este sector de política de la sierra que se ve más cómodo permitir que vengan otros candidatos del resto del país, específicamente de la costa? ¿Cómo lo evalúa usted? Es complicado decirlo. Hay una suerte de factor regional en la política ecuatoriana y la ha habido siempre. Pero resulta curioso, yo leí el otro día un editorial en un periódico, me parece en el Expreso, donde se trataba de explicar el por qué no hay candidatos serranos para la presidencia y por qué sí hay candidatos de la costa. La explicación no me gustó mucho. Se decía que en la sierra las élites están más entretenidas en hacer negocios a costa del Estado, y en ese sentido no les interesaba poco la política y quién iba. A mí, yo tengo otra explicación. Yo creo que las fuerzas más orgánicamente serranas, digamos, de la política, fueron debilitándose con el paso del tiempo. Me voy a referir a dos de ellas que usted ya las había mencionado: la izquierda democrática y por el otro lado la democracia popular. Esos dos partidos que desde el retorno a la democracia habían tenido una presencia política muy fuerte a nivel no solamente del Ejecutivo sino del Legislativo, finalmente terminaron destrozándose, y a la larga la izquierda democrática ahora, yo diría, es una juntura de algunas personas que siguen defendiendo el membrete, pero ya no es una fuerza que tenga ninguna incidencia a nivel nacional. La democracia popular desapareció y, digo yo, las nuevas fuerzas políticas más bien se encaminaron hacia liderazgos de carácter más caudillista, y ahí creo yo los políticos de la costa tienen mucha más, yo diría, fortaleza. Estoy pensando en el Partido Social Cristiano, primero con León Febres Cordero, después con Jaime Nebot, también debilitado ahora que el caudillismo de Nebot está bastante oscurecido. Estoy pensando en la propia Revolución Ciudadana, antes de Alianza País, cuyo líder, digamos, Rafael Correa, también expresa, digamos, este discurso fuerte y carismático, finalmente, que le ha permitido controlar al partido hasta ahora. Estoy pensando en que, por ejemplo, líderes como Cucalón, o digamos, no siquiera líderes de primera línea, pero políticos de la costa como Cucalón tienen también un discurso fuerte. Y la única excepción, yo diría, fue Fernando Villavicencio, que lamentablemente vio truncada su corta carrera política y que de alguna manera no tenía una base de apoyo. Se formó una base de apoyo a partir de su actuación en la Asamblea Nacional, pero yo me atrevo a decir que son distintos estilos políticos que hay en la costa y en la sierra, y que han marcado la predominancia de fuerzas políticas, yo diría, sostenidas por un líder carismático y no tanto por principios ideológicos como podían haber sido los partidos que tenían una base más serrana. Me parece que eso se ha ido profundizando con el paso del tiempo, y por eso tenemos ahora el panorama de organizaciones políticas que tenemos, y las actuaciones y las prácticas de esas organizaciones políticas tal como las vemos. Solo permítame corregir, al principio hablé de que no había candidatos de la sierra, luego dije que era de Pichincha específicamente. Sí hay candidatos de la sierra presidenciales, como el caso de Iván Saquicel, el caso de Leonidas Issa, pero doctor Reyes, ¿usted cree que ya hace falta un cambio en el código, el mal llamado Código de la Democracia o ley de elecciones que este país tiene actualmente, que permite partidos de alquiler para que ocurra exactamente lo que está pasando? Sí, no un cambio, sino muchos cambios, digo yo, en la normativa electoral ecuatoriana. Creo que a la larga toda normativa es perfectible, y asimismo muchas normativas se muestran absolutamente insostenibles con el paso del tiempo. A mí me parece que eso, sumado a la falta de institucionalidad en el Estado, que ha impedido, por ejemplo, que haya una renovación del Consejo Nacional Electoral, digamos, ahí no falta la ley, ahí lo que falta es voluntad política por parte de las
instituciones y funciones que debían haber hecho esa renovación, ha hecho que en esta prórroga de funciones, finalmente, yo diga, se vaya corrompiendo la propia estructura interna de aplicación de la ley por parte de la máxima autoridad electoral, no solamente del Consejo Nacional Electoral, sino también del Tribunal de lo Contencioso Electoral. Ahí hemos visto actuaciones vergonzosas de algunos de los jueces, ahora que está de moda hacer la denuncia de violencia política de género, esas causas van a ser sustanciadas en el Tribunal de lo Contencioso Electoral. Así que me parece que hacen falta varias reformas. Ojalá la próxima Asamblea Nacional ponga entre los puntos prioritarios justamente la revisión integral del Código de la Democracia, pero al mismo tiempo yo creo que hace falta voluntad política para poder aplicar esas normativas y no, por ejemplo, estar limitados. Voy a poner el caso de José Serrano, por ejemplo, a que haya pequeñas formalidades absolutamente ridículas, como que un candidato tenga que aceptar su candidatura presentándose en la oficina de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral. Eso es absolutamente ridículo y, por supuesto, forma parte de los elementos que habrá que modificar a futuro. Doctor, tengo una última inquietud para ir ya a la recta final de esta entrevista. Voy a poner en pantalla un titular que puso Diario La Hora sobre el tema de la salida de General Motors del Ecuador. Ellos hacen una pregunta, dice, política correísta desplomó el ensamblaje de autos, o sea, acusando al gobierno de Correa. Pero aquí está la respuesta en el mismo diario, dice, durante el gobierno de Rafael Correa se buscó revivir la sustitución de importaciones e impulsar el ensamblaje automotor. El objetivo era aumentar la integración de autopartes locales en la producción automotriz. Sin embargo, la baja competitividad impidió que el ensamblaje pueda ampliar su producción para enfocarse en mercados externos y así alcanzar economías de escala. Esta es, de acuerdo con Spurrier y Acosta Burneo, la razón de fondo de la salida de General Motors de Ecuador. Aquí opina el suegro y el yerno sobre la situación de la salida de General Motors de Ecuador. ¿Por qué siguen culpando a Rafael Correa, que ya tiene 8 años fuera del poder, que todos los problemas que existen en este momento en el Ecuador es culpa de Correa? Bueno, lo voy a decir sin ambajes, Jaime. Para mí, y lo he dicho, he puesto, mensajes, posts en X, en ese sentido varias veces, porque no es la primera vez que Diario La Hora actúa de esta forma y hace un periodismo absolutamente de aperro. Yo creo que es un pasquín desde hace mucho rato, un pasquín que no hace periodismo y que simplemente hace activismo político y sobre todo este activismo que lo que intenta es fundamentalmente generar polarización en el Ecuador, incentivar el odio a una organización política y a un líder político, fundamentalmente Rafael Correa y el correísmo. Esto se lo ve claramente. A esto agregar que me preocupa que señores que tienen algún prestigio desde su propia línea ideológica y de análisis ortodoxo de la economía, como son el economista Walter Spurrier y el economista Alberto Acosta Burneo, se presten para este sainete. A mí me parece que la explicación es de lo más ilógica que nosotros, o antilógica que podamos esperar, pero no me sorprende. Diario La Hora ha caído en lo peor, en lo más bajo del no quehacer periodístico, no hacen periodismo, hacen otra cosa, y en ese sentido, digo yo, estos elementos sumados a otros medios de comunicación, porque Diario La Hora no es el único, a ratos yo trabajé 4 años en la revista Vistazo hace mucho tiempo, me apena ver a veces lo que cae la revista Vistazo, me apena ver, yo trabajé asimismo varios años en Ecuavisa, lo que ha terminado siendo Ecuavisa, el nivel a ratos de los entrevistadores estrellas de la mañana, y en ese sentido creo yo hay que hacer una crítica global
conjunta a muchos medios de comunicación y el flaco favor que le hacen no solamente a la verdad, no solamente al periodismo, sino, diría yo, a la democracia en el Ecuador. Ya, cerramos con esta. Hay un ex que publicó Carlos Vera también, donde hace un anuncio a los asambleístas que voten en contra del juicio político. Si lo ponemos en pantalla para leerlo, dice: gane o pierda el juicio político, las consecuencias serán letales para quienes voten por la destitución de la fiscal Diana Salazar. Sigan nomás. ¿Qué nos quiere decir Carlos Vera con esto, doctor Hernán Reyes? Bueno, Carlos Vera no es un periodista hace mucho rato. Fue un periodista cuando trabajaba en Ecuavisa y en otros medios hace muchísimos años. Él se convirtió en un activista político. Acordémonos que él fue ministro también, entró a la política, fue ministro de Información, y acordémonos que él fue candidato del Partido Social Cristiano en varias ocasiones. Felizmente nunca ganó, pero él no ha cejado en hacerse pasar por periodista y hacer cosas como esta, que es precisamente ya, digamos, lo más lejano de hacer periodismo. Él está, a través de este mensaje, amenazando. Él está sirviendo de portavoz de sectores que finalmente no advierten, sino amenazan a sectores políticos frente a este juicio que está en ciernes. Me parece que evidentemente con esto se desnuda de cuerpo entero el señor Carlos Vera y por supuesto yo creo que merece el repudio y el rechazo. Si es que alguien lo sigue considerando periodista, yo creo que esto es la prueba más palpable de que él dejó de ser periodista hace mucho tiempo y se ha convertido simplemente en un portavoz, en un recadero de sectores del poder político en el Ecuador. Al decir letal, estamos hablando de que van a ser blancos de asesinar a algún asambleísta, ¿no? Sí, es una expresión propia de las mafias. Doctor, quiero agradecerle por su tiempo. No, usted, Jaime. Hasta la próxima. El doctor Hernán Reyes, politólogo, conversando con nosotros aquí en Ecuador en directo.